El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Puedes tomar asiento y vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios hoy. Una palabra maravillosa, como toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la Escritura que en un momento Dios le habla a cierto varón y hay tiempos en los cuales Dios muestra cuál es su carácter. Dios muestra cuáles son sus pensamientos, sus sentimientos. Dice la Biblia que entonces Dios le habla a este varón llamado Jeremías. Jeremías vivió en tiempos difíciles, días difíciles como los días de hoy, días de mucha incomprensión espiritual, días en los cuales las personas no entendían cuál era la voluntad de Dios. Les costaba entrar a un tiempo de fe, les costaba entrar a un tiempo de esperanza. Tenían la palabra, pero no podían vivirla. Tenían las ganas, pero no tenían fuerzas. ¿Sabes qué triste es tener ganas y no tener fuerzas? Querer hacer, mas no poder. Querer correr y que tu cuerpo no te responde. Querer vivir un cambio, levantarte una mañana y decir soy una persona totalmente nueva. Luego te das cuenta que solo ha habido un cambio en tu mente nada más. Todo lo demás sigue igual, o aún peor. Los días de Jeremías eran días muy difíciles y muy duros. Así lo relata la Escritura. Días muy duros. Pues entonces Jeremías pide a Dios una palabra para el pueblo. Le dice: Dios, háblame. Dime, ¿cuáles son tus planes en estos días? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para nosotros? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué hemos padecido tanto? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Todas las preguntas y los cuestionamientos que a diario muchos de nosotros nos hacemos. ¿Por qué trabajamos? ¿Para qué levantarse cada mañana y poner fuerza a la vida si al fin de los años no hemos visto un buen resultado? ¿Para qué tanto esfuerzo? Aún las lágrimas, dificultades, dolor. Dice entonces que Dios le revela a Jeremías cuál es su pensamiento. Dios le muestra a Jeremías cuál es su voluntad. Cómo Jeremías tenía ahora que hablarle al pueblo en el nombre de Dios. La Escritura lo cuenta así, el libro de Jeremías, capítulo 13. Vamos a leer la palabra de Dios a partir del versículo 15. Dice la palabra de Dios así. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Libro de Jeremías, capítulo 13, verso 15. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes de que haga venir tinieblas, y antes de que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad. Y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos, toda alabanza y toda oración. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo es Dios! ¡Qué maravilloso es el Señor! Dice la Escritura entonces que Dios le habla a Jeremías y le dice: este es mi pensamiento, esta es mi voluntad, esto es lo que quiero. Sabía Dios que iban a venir tiempos duros en aquella época, en aquel tiempo, como en estos días. Van a venir tiempos duros, días difíciles, días de dificultades, de desafíos. Sin embargo, Dios tenía planes hermosos, planes maravillosos. Dios dice: vendrán dificultades, y si hacen las cosas mal, van a esperar luz y tendrán tinieblas. Tropezarán en montes de oscuridad. ¿Sabes lo que es ir caminando y te topas con algo que no esperabas? ¿Cuántos han ido caminando en su matrimonio y se chocaron contra un monte de tinieblas? No lo puedes ver, no lo vistes, pero estaba ahí.
Espiritualmente esto tiene un significado tremendo, porque hay circunstancias en la vida en que tú no ves la maldición, pero está ahí. Si manejas sin luces, si andas a tientas en la oscuridad, te llevarás por delante cualquier objeto. Intentarás andar, pero tropezarás una y otra vez. Entonces Dios le dice a Jeremías, por eso es que les hablo. Algunos han creído en Dios, pero han tenido una fe desvirtuada. Piensan que Dios es un Dios que los va a matar, que los va a castigar. Dios es un Dios de amor, dice la Escritura. Nosotros somos sus hijos. Yo a veces a mis hijos los reto, a mis hijos los exhorto, a mis hijos les pongo presión, los corrijo, pero porque los amo. Al que camina por la calle no es mi hijo, yo no tengo autoridad sobre él, no puedo hacer nada por él. Cuando uno siente que algo le sale mal, pero que viene de parte de Dios, se pone triste, pero Dios dice, al que ama corrige, azota a todo aquel que adopta por hijo. Si Dios no te quisiese, te ignoraría. Sabes que no hay peor cosa que la indiferencia. Una mujer dice tal vez, mi marido me pelea. Gloria a Dios que te pelea. Alguna diría, pero pastor, ¿qué está diciendo? ¿Usted está a favor de la pelea? No. Pero dentro de los pasos de crisis de un matrimonio, la pelea todavía simboliza esperanza. Algunos dirán, pero pastor, es la primera vez que alguien de Dios dice que la pelea simboliza esperanza. Te vas a acordar de mis palabras algún día. Porque lo peor que hay cuando hay un conflicto en el matrimonio es la indiferencia. Cuando a tu marido o a tu esposa todo le es indiferente, entonces quiere decir que la separación es inminente. Si todavía te pelea, dice Señor, no es la voluntad tuya que estemos peleando, pero aún la relación se puede recomponer. Aún Él quiere que cambie, y si quiere que cambie es porque todavía quiere estar conmigo. Aún ella quiere que cambie, y si ella quiere un cambio es porque todavía tiene esperanza. Aún la pelea, en ese entonces, las discusiones, los pleitos, significa que la persona todavía tiene su corazón ligado a ti. Cuando es indiferente, ya ha cortado todo lazo. Ya le es indiferente tu vida. Si quieres irte de la casa, te vas. Algunos dicen, mi mujer se enoja porque vengo a las 2 de la mañana, o porque me dice dónde estuve, porque te ama. Cuando a tu mujer no le importa si llegas al otro día, 2 días después, significa que a tu mujer no le importa nada de lo que hagas. Que si te pisa un tren, está bien. Ha cortado todo lazo. Pero Dios dice aquí, y le habla tocante al pueblo, tocante al futuro, y les dice, ustedes van a enfrentar dificultades. Dice así el libro de Jeremías, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Empieza diciendo, no crean que se lo saben todo. Eso significa no os envanezcáis. Porque muchas veces pensamos que porque tenemos 40 años, 60 años, 70 años, alguno dice, yo soy grande, tengo 15 años. El que tiene 15 años no sabe nada. Alguna dice, yo ya cumplí 18 años y me voy a ir de la casa. Pues tú no sabes nada. No te enojes conmigo. Te tengo que hablar las cosas como son, la realidad. El que tiene 20 años no sabe nada. El que tiene 23 años no sabe nada. Aquel que ha caminado en la vida y ha soportado dolores, golpes, azotes, en medio de una relación conflictiva en el matrimonio, de tener que criar hijos que no los esperaban ese tiempo, de tener que trabajar de sol a sol para poder llevar alimento a la casa. Esta persona está entendiendo que la vida es más compleja de lo que parece. El joven dice, nos casaremos, seremos felices, comeremos perdices, y ahí está. No entiende nada. ¿Dónde vas a vivir? No importa, dice. ¿Qué vas a comer? No importa. ¿No te das cuenta que es un delincuente? No importa. Nada importa. Porque no sabe nada. No os envanezcáis, dice Dios. El envanecerse es uno de los peores males que le puede tocar al hombre, tanto al hombre o mujer que no conoce a Dios, como al creyente o al pastor o al obrero o al líder. Cuando tú te envaneces y tú piensas que tú lo sabes todo, te equivocas grandemente. Porque Dios tiene que ser tu guía, dice la Escritura. Dios tiene que ser tu lámpara, tu lumbrera. El Señor tiene que alumbrar tu camino. Un auto sin luces no puede andar.
¿Cómo puedes andar tú en la vida si no tienes la luz de Dios? Es imposible andar. No hay forma de poder continuar. Pues dice la Escritura entonces que Dios comienza diciéndole al pueblo: diles a mi pueblo, no os envanezcáis. Todavía me necesitan, todavía necesitan mi guía, todavía necesitan que los lleve a lugares distintos, a tiempos de bendición, que les enseñe dónde están los tropiezos, las dificultades. Luego Dios continúa diciéndole así, capítulo 13, versículo 16, libro de Jeremías: dad gloria a Jehová Dios vuestro antes de que haga venir tinieblas y antes de que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os vuelva en sombra de muerte y en tinieblas. Dice Dios, dad gloria a Dios. Pastor, estoy sano y voy a la campaña un ratito nada más. Tú tienes que dar gloria a Dios. Yo no estoy enfermo, pero doy gloria a Dios. Cuando alguien ora por una necesidad, oro por la necesidad, no por la mía, por la de otro. Doy gloria a Dios. No estoy en escasez, pero cuando hay que orar por prosperidad, oro: Señor, prospéranos. No me voy a envanecer, doy gloria a Dios. Porque hay personas que piensan que en la necesidad está Dios. No, eso es un hijo malcriado que va al padre: papá, dame plata para salir el fin de semana. Papá, ¿me ayudas a pagar el alquiler? Papá, ¿no me pagas la cuota del televisor? Papá, ¿no me pagas la motocicleta? Papá, ¿sabes que tus nietos necesitan ropa? Ese es un hijo que tú no lo toleras. ¿Cuándo va a venir un día a decir: papá, gracias por el esfuerzo que hiciste? Mamá, gracias por el ánimo que le pusiste a la familia, por lo que tuviste que soportar, el mal genio de mi padre, las dificultades económicas, todo tipo de adversidades? Gracias. Ese es un hijo agradecido. Pero muchas veces en el camino de Dios no podemos dar gloria a Dios, porque nos han enseñado que se viene a la iglesia a buscar algo. ¿Cuándo se viene a la iglesia a agradecer algo? ¿Cuándo se viene a dar algo? No, Señor, yo vengo a que usted me dé a mí. Pues la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú das, tú recibes mucho más. Tú das y tú recibes mucho más. No necesitas pedir y pedir y pedir. Dios sabe lo que necesitas. Tú necesitas ahora compartir, compartir y compartir. Cuando tú compartes con otro, se te es añadido más. Cuando tú no compartes, lo poco que tienes lo vas perdiendo. Por eso dice la Escritura: no os envanezcáis. ¿Cuántos hombres y mujeres que han querido vivir en la fe, una fe poderosa? La fe se ha ido achicando. ¿Pero cómo? Yo pensé que guardando. No, dice la Escritura, hay quienes retienen más de lo debido y vienen a pobreza. Pero hay quienes reparten con liberalidad y les es añadido más todavía. Dice la Escritura: no os envanezcáis. No sea, dice, den gloria a Dios antes de que vengan. Si no, vendrán tiempos de tinieblas. Van a esperar luz, vendrán tinieblas. Van a esperar un viaje en la vida tranquilo y se van a tropezar con montes de oscuridad. Dios dice entonces, continúa la Escritura diciendo en el capítulo 13, libro de Jeremías: mas si no oyereis esto. Si tu corazón no puede entender esta palabra, dice la Escritura así: en secreto llorará mi alma. ¿Sabes? ¿El alma de quién? ¿El alma de Jeremías? No, Jeremías no escribe sus sentimientos y sus emociones en su libro. Jeremías escribe los sentimientos y las emociones de Dios en su libro. Jeremías entiende que lo que él estaba diciendo no era lo que a él le parecía, sino estaba transmitiendo el pensamiento de Dios. Si no oyeres la voz, dice la Escritura, si no hicieres esto, Dios dice: en secreto llorará mi alma. ¿Sabes lo que es llorar en secreto? Alguno dice: pastor, me cuesta a veces cuando hablamos de Dios. ¿Y cómo Dios llorará en secreto? ¿Por qué hay expresiones que me cuestan entenderlas? Pues en secreto llora la mujer que ve que su hijo va cada fin de semana a consumir drogas. No contento con consumir drogas los fines de semana, ahora comienza a consumir drogas todos los días, intentando detener a su hijo. Así como cierta mujer intentaba frenar a su hijo. Su hijo prácticamente lo que le faltaba era levantarle la mano a su madre. Su madre entonces veía que su hijo se dirigía hacia la muerte todos los días y no podía hacer nada. Entonces, ¿qué hacía esta mujer? En secreto lloraba su alma. No sabía a dónde
a dónde recurrir, cómo pedir ayuda, qué hacer. Su refugio era buscar el secreto y llorar amargamente, esperando que algún día las cosas cambien. Pero las cosas no cambian así porque sí, el tiempo no cambia nada. El único que puede cambiar es Dios. En un momento esta mujer escucha una palabra de Dios, así como esta. Tú que estás a través de la radio escuchando este mensaje o a través de algún medio digital, esta mujer escucha la palabra. Entiende que la palabra no era la palabra del pastor, era la palabra de Dios. Como tú debes entender que esta palabra no es la de Jeremías, es la de Dios. Esta mujer entonces entiende que había sido llamada a una esperanza, que debía confiar en Dios, que debía glorificar a Dios. ¿Cómo glorificar a Dios en medio de la tormenta? ¿Cómo dar gracias a Dios por algo que no he recibido? ¿Cómo? Yo estoy acostumbrado a recibir y cuando me dan algo digo gracias. ¿Cómo voy a dar gracias si no he recibido nada? ¿Cómo voy a dar gracias por una familia destruida? ¿Cómo daré gracias por un hogar en disensión? Por la enfermedad que no me abandona. ¿Cómo daré gracias por esto? Pues eso se llama fe. Cuando tú dices, Señor, gracias, como dijo Job, porque sé en quién he creído, porque aun cuando mis ojos me muestren y mi cuerpo me haga sentir que la enfermedad está dentro de mí, me está consumiendo por dentro. Job también lloraba en secreto su alma, porque no quería demostrar a otros el quebranto, no quería mostrar a otros la debilidad. A otros le decía, aún sigo creciendo en Dios. Venían sus amigos y le decían, Job, pero tú sigues así manteniendo tu integridad. Job era un hombre que amaba a Dios y de un día para otro lo pierde todo. Pierde la salud, pierde sus hijos, pierde sus riquezas, pierde el respeto de la gente, lo pierde todo. Creía en Dios. Su mujer le dice, todavía sigues creciendo en Dios. Todavía estaba con una sarna maligna de la cabeza hasta los pies y se rascaba con cualquier tiesto. El tiesto es un pedazo de vasija rota. Con pedazos de vasija rota se rascaba la espalda, se rascaba todo el cuerpo. No había remedio para él. La medicina era muy incipiente en aquellos tiempos. Su mujer lo mira en esas condiciones y le dice, pero todavía sigues creciendo en Dios. Maldice a Dios y muérete de una vez. Job le dice, como una mujer insensata hablas, como alguien que está acostumbrado a estar contento cuando recibe algo. Yo he aprendido a dar gracias a Dios por un plato de fideos. Y de tanto en tanto a veces le digo a mi esposa, bueno, cocínale un fideo a los niños nada más. Y viene el plato de fideos y dice, mamá, esto nada más. Por esto hay que dar gracias a Dios. Porque no por lo que representa el fideo, sino por lo que representa la mesa en una casa. La comunión, la unidad, la bendición de Dios sobre la familia. Entonces miramos el plato de fideo y decimos, Señor, gracias. Gracias porque tenemos alimento en nuestra mesa. Gracias porque has bendecido nuestra casa. Job mira a su esposa y le dice, como una mujer cualquiera tú has hablado, como alguien que nunca ha conocido a Dios. ¿Recibiremos acaso solamente lo bueno que viene de Dios y no lo malo? Si esto viene de Dios, alguno dirá, pastor, yo nunca escuché que vengan cosas malas de Dios. Bueno, pregúntale a tu hijo si todo lo que tú le diste fueron cosas buenas. Yo me pongo a pensar en mi madre, todas las cosas buenas que hizo por mí. Y si alguien me dice, y no te daban, pero me daban con todo. Entonces no puedo decir que mi madre me daba solo lo bueno, lo bueno, lo bueno. Cuando hacía cosas malas, me daba para todos lados. Y aquí estoy. Pero hoy en día la gente dice, a los hijos hay que dejarlos, hay que usar la psicología. ¿Sabes la psicología que usaba mi madre? El cinto. Esa psicología usaba. Cuando estábamos en mis años de estudiante en la universidad, me enseñaban toda la psicología de Freud y otros tantos teóricos, y sociología, y otras tantas teorías sociales y psicológicas. Una parecida a la otra, una distinta a la otra. La sociedad hoy está perdida. Porque la sociedad ha perdido el vínculo entre padre e hijo. La sociedad anda sin sentido, no respeta autoridad, no tiene el sentido del agradecimiento, de la humildad, de decir, mi padre tal vez no sea sabio, quizás no fue a la universidad, tal vez no sea la persona más instruida, pero tuvo más golpes que yo en la vida. Entonces por algo debe saber. Dicen por ahí afuera que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo.
Entonces algún consejo me dará. Por algo me dice mi madre que no confíe mucho en mi noviecito. ¿Por qué te lo dice? Porque te odia. Porque has sufrido en la vida, porque has sufrido golpes. Entonces no quiere verte tirada en el camino, con un carácter de desánimo, con ganas de quitarte la vida. Entonces Job dijo: mujer, tú has hablado como alguien que nunca ha conocido a Dios. Pero sin embargo, dijo él, yo sé a quién he creído, y aun cuando esta mi piel esté deshecha, yo sé que en mi vida he de ver la gloria de Dios, y lo verá mi ojo y no otro, dijo él. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Digno es Dios! Dice la Escritura entonces: mas en secreto llorará mi alma. Esta mamá veía como su hijo se iba a drogarse todos los días, y en secreto lloraba. Pasó un día, escucha una palabra, un mensaje como este, un mensaje que habla de un tiempo de esperanza. Cuando Dios te habla, es con esperanza. Algunos dirán: pero pastor, yo escucho a veces prédicas del infierno. Esas no me gustan, las del infierno, porque me hacen dar miedo, porque parece como que me pintan un Dios malo. Si Dios no quisiese bendecirte, no te hablaría del infierno. Si Dios no quisiese salvarte, no te hablaría de la dificultad, te diría que todo está bien. Yo a veces me siento a hablar con mis hijos. ¿Qué le digo? Hijo, en la vida está todo bien. Tú puedes hacer lo que quieras, lo que se te dé la gana. Nadie te va a frenar. Tú tienes que hacer lo que mande tu corazón. No vas a derramar lágrimas, no va a haber tristezas para ti, no va a haber amarguras. No le puedo decir esto. Yo le digo: la vida es más complicada de lo que parece. La vida es mucho más compleja de lo que nosotros nos hacemos la idea en la mente. No alcanza con el trabajo. Algunos dicen: pastor, si solo Dios me diese un buen trabajo. Te lo dará. Y luego vendrás aquí y dirás: pastor, no alcanza con el trabajo. Si Dios solamente me diese una familia, un hogar. ¿Cuántos han pedido un hogar? Y hoy tienes el hogar, tienes tu casa. Pero hoy puedes decirme: pastor, no alcanza con la casa tampoco. Algunos dicen: si Dios me dice tan solo salud. Ay, sí, con la salud, porque me tomo pastillas para el reuma, que para el dolor, que para el dolor de cabeza, para la migraña. Pero Dios te dará salud. Y luego dirás: no alcanza con la salud tampoco. No alcanza con la prosperidad, no alcanza con la salud, no alcanza con la familia. Todo está incompleto si Cristo no está en la casa. Lo que tú necesitas es a Cristo primero en tu corazón, y todas las demás cosas os serán añadidas, dice la Escritura. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Digno es Dios. Esta mujer lloraba en secreto. Cuando escucha una palabra de Dios semejante a esta mujer entiende que ahora Dios quería para ella un tiempo distinto. Ella dice: bueno, he derramado tantas lágrimas de amarguras, de tristeza, sin esperanza. Ahora seguiré orando, pero seguiré orando en fe. Esta mujer empezó a clamar a Dios, y cuando clamaba, lloraba. Pero ahora lloraba con esperanza, con fe. Su hijo andaba en la noche drogándose, robando, y no sabía que lejos alguien en un lugar secreto, escondido, lloraba en secreto por él. ¿Cuántos han llorado en secreto por ti? Tu madre que ha llorado por ti, tu hermano que ha llorado por ti, tus abuelos que han llorado por ti, porque tú no estás viviendo la vida que ellos deseaban para ti. ¿Sabes la frustración de un padre? Haber pagado los estudios a un hijo, haber trabajado en la fábrica de sol a sol, soportado humillación, toda clase de insultos. Algunas mujeres dicen: la vida de los varones es muy cómoda. Van, trabajan, cuando vienen está la comida lista. ¿Por qué no está la ropa lista? Así es fácil, pero no es fácil. Tú no sabes lo que muchos hombres han tenido que soportar para conservar sus trabajos. Las humillaciones, las burlas. Tantas veces que tal vez algunos de ellos han tenido ganas de tomar el primer camino que encuentren y abandonarlo todo, por el gran sentido de la responsabilidad que pesaba sobre ellos. Pero sacaron fuerzas en medio de la dificultad, pusieron sueños por delante, miraron a sus hijos, y cuando los miraban, no los miraban lo que eran, miraban lo que ellos podían ser, sin un padre o con un padre. Miraban lo que ellos podían ser con una educación o sin una educación.
Por eso se esforzaron, por eso caminaron, por eso se levantaron cada mañana, y aún dormidos. ¿Sabes las veces que yo fui al trabajo dormido? Iba dormido y me iba durmiendo y digo, Dios, pero digo, tengo que continuar, tengo que andar, tengo que entender que soy parte de un plan de Dios. No es tan cómoda tampoco la vida para ellos. Al igual que para las mujeres, tampoco es cómoda la vida. Pero aquel varón, aquella mujer, soñó otros sueños para aquel niño. Alguien soñó sueños por ti. Alguno dice, pastor, yo nunca le importé a nadie en la vida. Por eso soy así. No me importa nada, ni tampoco yo le importo a nadie. Alguien un día lloró por ti. Alguien un día tuvo sueños para ti. Alguien un día te tuvo en los brazos y tuvo esperanza y vio tu futuro con gozo y con buenas expectativas, con buenos augurios. Esta mujer no había tenido a su hijo para verlo esclavo de las drogas. Por eso lloraba amargamente, en secreto, dice la Escritura. Si no obedecieres, dice Dios, en secreto llorará mi alma. Así en medio de la tristeza. Mas esta mujer entonces siguió orando, siguió clamando a Dios, siguió esperando. Y sabes que las lágrimas de alguien que derrama lágrimas en fe y en esperanza, tarde o temprano dan fruto. Este joven luego aceptó a Cristo en su corazón, abandonó las drogas, abandonó la noche, y finalmente el sueño fue cumplido. El sueño que tu padre soñó para ti esta noche, finalmente será cumplido. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es Dios! Dice la Escritura, en secreto llorará mi alma, porque la hija de mi pueblo fue llevada cautiva. Porque aquel que tuvo buenas expectativas, un buen camino, un buen futuro por delante, quedó cautivo y quedó preso de la esclavitud, de la dificultad, de los vicios, de las drogas. ¿Cuántos hombres y mujeres han llorado en secreto? La Escritura cuenta de cierto varón que en un momento fue llevado cautivo por el error de otros. ¿Sabes? Es duro enfrentar los propios errores. Imagínate cuánto más duro es sufrir por los errores de otros. Mujeres que han sufrido abusos, han tenido que sufrir y siguen cargando con una carga muy pesada por los errores de otros. Los errores propios duelen, pero duele más sufrir por la culpa de otro. Este varón dice que fue vendido por sus hermanos a Egipto, por envidia. Lo venden a Egipto como un esclavo y dicen, nos lo vamos a sacar de encima, porque nos atormenta el alma, diciendo que él recibe revelación de Dios, que es un ungido de Dios. Y así se va José en una caravana de madianitas en medio de un camino en el desierto rumbo a Egipto, y sus hermanos mirándolo con indiferencia. Los años pasan y sus hermanos dirán, finalmente habrá muerto. Viene una escasez muy grande en la tierra de Canaán, donde vivían los hermanos de José. Y su padre, llamado Jacob, al que luego se le pone por nombre Israel, envía a sus hermanos, a sus hijos, mejor dicho, a los hermanos de José, a Egipto a buscar alimento. A quien se encuentran frente a frente a su propio hermano. ¿Quién era su propio hermano? José, el segundo después de Faraón. Después de grandes penurias, Dios lo va llevando a tiempos de bendición. Aquel que es empujado para la maldición, termina bendecido. Aquel que los hermanos se lo quieren sacar de encima y quieren ahogar sus sueños, destruir sus ilusiones, termina exaltado por Dios. ¿Sabes cuántas personas han querido poner tropiezo en mi camino a lo largo de todos estos años? ¿Sabes cuántas personas de una u otra manera Satanás las usó para querer quebrantar los sueños? Tú eres parte de un sueño que un día nació cuando Dios me dijo, yo te estoy llamando, ve y predica la palabra. Yo dije, Señor, no sé si estoy preparado. ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a comer? La gente se va a burlar de mí. ¿Qué voy a hacer? Dios me dijo, yo te llamo. ¿Crees en mí? Yo dije, Señor, creo. Dios me decía, no crees lo suficiente. Porque si creerías bien, ni siquiera te cuestionarías qué vas a comer, qué será del día de mañana. Yo estaré contigo. Solo cree, solo avanza, confía. ¿Sabes cuántas veces tuve que llorar en secreto? Aún enfrentando a mi propia familia, que no comprendía qué era lo que estaba haciendo con la palabra de Dios, porque era alguien que salía a predicar la palabra en las calles, en los barrios, en la estación de trenes.
y decían, este está loco. Cuando volvía a mi casa y veía la indiferencia de otros o la burla, lloraba amargamente, en secreto, porque no quería mostrar mi quebranto y mi debilidad delante de otros, porque iban a decir, ahí está la fe que él tiene, es una fe muy débil, no podrá concretar sus sueños, porque es muy débil, se siente desanimado. Yo no quería mostrar mi debilidad, entonces me contenía las lágrimas, y ahogado en lágrimas, me dirigía a mi cuarto, cerraba la puerta y me ponía a orar. Y no podía orar, era solo lágrimas, diciendo, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Será tu voluntad? ¿Será que tengo que ir a la iglesia de tanto en tanto como hacen otros? Acordarme una vez al mes, una vez cada 2 meses, hacer una obra buena y olvidarme del asunto. Mas luego Dios venía y me volvía a hablar en sueños y me decía, yo te envío. Me hablaba Dios. Le comentaba a alguien que Dios me había hablado en sueños y me miraba como diciendo, sí, Dios nos habla, como nos habla por las flores, nos habla por el cielo, nos habla por la creación, el viento muestra la gloria de Dios, la creación muestra la gloria de Dios. Yo le decía, no, Dios me habló. Escuchamos una predicación, podíamos estar 10 personas escuchando una predicación. Yo escuchaba la palabra de Dios y me levantaba cuando terminaba la reunión y me iba. Y yo decía, Dios me habló. Otro decía, estuvo linda la prédica, me gustó la enseñanza, cómo comparó a Moisés, cómo compara al pueblo que tiene que llevar al desierto. Todo lo intelectual le quedaba a otros. Pero a mí Dios, la palabra me era como una espada que me traspasaba el corazón. Y yo me levantaba y decía, Dios me habló. Luego me iba y decía, debe ser una casualidad. Volvía otra vez a escuchar la palabra de Dios. Y Dios me sacaba literalmente de la tierra. Mi mente y mi cuerpo estaban escuchando el mensaje. Pero mi espíritu era elevado y empezaba a soñar con cosas grandes y a creer en lo que otros habían creído. Decía, ¿por qué no están los Moisés de vuelta? ¿Dónde están los Elías? ¿Dónde están los Moisés? ¿Dónde están los hombres y mujeres que por medio de la fe conquistaron reinos, se hicieron fuertes? Dice la Escritura que por la fe se conquistaron reinos, se hicieron justicia, se sacaron fuerza de la debilidad, se apagaron fuegos impetuosos, se taparon boca de leones. Por la fe, dice la Escritura, todo esto por la fe. Tú en esta noche por la fe recibirás un milagro de Dios. Tu vida cambiará desde ahora y para siempre. ¡Aleluya! Por medio de la fe. Pero era confrontada mi vida cada paso que daba. Entonces iba a mi habitación y decía, Señor, yo no sirvo para esto. ¿Por qué no te buscas a alguien mejor que yo? ¿Alguien más bueno? ¿Alguien más locuaz? No sé, Señor, otra persona. Cuando volví a escuchar la palabra, otra vez sentía que la espada me traspasaba. Yo no soy una persona de fácil creer. Siempre cuando ocurre un milagro digo, vaya a hacerse un estudio en el médico. No me diga, me sané, y luego salga rengueando. No. Si se sanó, vaya a hacerse estudio al médico. No tenga miedo. No le tenga miedo al médico. Como cierto hermano contaba, hoy mismo contabas acerca de los testimonios tremendos. Este varón tenía un cáncer fulminante. En una de las últimas cruzadas que hicimos, llegó a la congregación luego, después de que nos fuimos, porque tú escuchas testimonios en las cruzadas, pero luego de las cruzadas vas a escuchar 10 veces más testimonios. Este varón ya no podía vivir más así, con quimioterapia, le había caído el pelo y tantas otras consecuencias que trae una enfermedad tan grave como el cáncer. Fue al médico y le dijo el médico, mira, si vos crees que te sentís mejor, porque decías, yo estoy mejor, estoy sano. Así dicen algunos, estoy sano, pero luego se dan cuenta que siguen enfermos. Le dice el médico, vamos a hacerte los estudios. De nuevo, todos los estudios. Le hicieron todos los estudios otra vez. Y el médico lo miró y le dijo, mira, si no hubiésemos sido nosotros los que te hicimos los primeros diagnósticos en los cuales te detectamos cáncer, diríamos que los primeros diagnósticos fueron equivocados. Dice, pero vos vas a alguna iglesia, a algún brujo, ¿a dónde vas? Yo confío en Cristo y sé que Él me ha sanado.
Y el médico le dice, indudablemente, ya no tenés nada, no necesitas seguir tomando nada. Claro que sí, el Señor había hecho el milagro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! En secreto lloraba mi alma, porque quería entrar en un tiempo de bendición y no podía. Mas luego me levantaba y trataba de seguir avanzando. Dice la Escritura que aquellos hermanos van a José. José estaba con toda su vestimenta típica de un egipcio, con incluso los ojos pintados y todo lo que, según la cultura egipcia, la idiosincrasia de ellos, viviendo en la idiosincrasia de ellos. Los hermanos, por supuesto, que no le conocieron. Después de que mandan a buscar al hermano menor, que era el hermano de sangre de José, dice que él, al verlo, se conmocionan sus entrañas y no puede aguantar más, pero no quería mostrar las lágrimas delante de los hermanos para que no le conozcan. Entonces dice que, aguantándose las lágrimas, busca una recámara secreta, privada, y llora amargamente. Y llora porque eran lágrimas de frustración, lágrimas de impotencia, lágrimas de dolor, de decir, Señor, yo no puedo solucionar lo que pasó. Me han privado de años de mi vida, de estar con mi propio hermano, de vivir con mi propio padre, años de gozo. Las drogas te han privado años de estar con tu propia madre, de expresarle el afecto, el cariño. El odio, el rencor te ha separado de los seres que tú amas. Las dificultades han puesto una brecha y un abismo que te han separado de quienes te han deseado el bien durante todos estos años. Y un día te despiertas y dices, el alcohol me ha quitado todo lo más hermoso que tuve. Y lloras amargamente, y lloras de dolor. No tienes a quién echarle la culpa. Cuando José lloraba, no era para matar a los hermanos. Decía, Señor, todo esto he tenido que vivir. Yo sé que todo esto ha sido permitido por ti. Luego José, cuando se da a conocer a los hermanos dicen, por favor, José, no nos mates. No cobres venganza, porque no sabíamos lo que hacíamos. José les dice, ustedes no me vendieron. Fue permitido por Dios. ¿Cómo por Dios? El cáncer permitido por Dios. Que mi esposo se vaya de la casa permitido por Dios. ¿Cómo permitido por Dios? En un momento dice que el Señor caminaba con los discípulos y le dijo, Señor, ¿quién pecó para que este hombre nazca así enfermo? Él o sus padres. Porque tiene que estar maldecido para que nacer así enfermo. El Señor los miró y les dijo, ni él nació enfermo por la culpa de sus padres, ni él nació enfermo por sus propios pecados. Él nació enfermo por Dios. ¿Cómo por Dios? Porque gracias a su enfermedad se verá la gloria de Dios en él. Dice que entonces luego lo llamó, oró por él y lo sanó. Si tu marido no se hubiese ido de la casa, tú no podrías haber estado hoy parado o parada aquí, como estuviste parada, contando que Dios restauró tu matrimonio. Si el cáncer no hubiese golpeado tu cuerpo, tú no podrías haber estado parado o parada aquí, diciendo que conoces ahora a un Dios poderoso. Si la dificultad no hubiese visitado tu hogar, no podrías ir a anunciarle a otros. ¿Qué le anunciarías? Conozco a un Dios. ¿Y qué hizo Dios? No sé, pero Dios sé que está ahí. ¿Está vivo Dios? No sé. Dicen que debe andar por ahí Dios, que todo lo ve. Pero has vivido algo de Dios, una respuesta. Si Dios no hubiese permitido ciertas dificultades, jamás hubiese ocurrido un milagro en ti. José lo sabía y le dijo, hermanos míos, ustedes no me vendieron. Dios quiso que sufra. Pregúnteme por qué. No lo sé. Tal vez era el único que podía pasar esta prueba. Quizás otro no lo podía soportar. Dios te eligió a ti. Pero pastor, soy débil, me quebranto, me caigo, me vuelvo a levantar. ¿Por qué a mí? Pregúntale a Dios, ¿por qué a ti? Porque tal vez otro no podría tomar tu lugar. Porque tal vez otro no podría soportar los embates y las luchas. Dios me eligió a mí con un propósito. Muchas veces dije, Señor, ¿por qué a mí? Hay otras personas que lo pueden hacer. Pero Dios me dijo, yo quiero que tú lo hagas. ¿Sabes cuántos niños discapacitados han traído a toda su familia a Cristo?
Tú miras a tu hijo y dices, Señor, ¿por qué a mí? Porque a través de él, gracias tal vez a la compasión o a la desesperación que viven en la familia comenzará a buscar una solución y una ayuda. Yo conozco muchas familias que gracias a una criatura que no puede caminar, a alguna criatura que nació con problemas motrices, hoy están en la iglesia levantando las manos al cielo. Tú dirás, pastor, eso es injusto. Es injusto, porque un niño inocente tiene que padecer para que todos en la familia seamos salvos. Porque el padre tiene que soportar ver a su hijo durante todos sus años postrado en una silla de ruedas, para que luego la familia conozca a Cristo, el abuelo conozca a Cristo, el tío conozca a Cristo, el hermano, los seres queridos conozcan a Cristo. Es injusto. Es injusto que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario para que tú tengas vida. Que alguien tuvo que padecer y sufrir heridas y burla, y lo escupían y le ponían coronas de espinas y le golpeaban y le decían, tú eres profeta, adivina a ver quién te pegó. Era injusto que él tuviese que padecer todo eso para pagar nuestros errores. Claro que era injusto, injusto a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios. La Biblia dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Luego José vio el fruto de la aflicción de su alma y dijo, esto fue permitido por Dios, es para gloria de Dios, y esto trascenderá los años, los edades y las naciones. ¡Aleluya! En secreto llorará mi alma, dice el Señor, como en secreto ha llorado el alma de muchos. En secreto ha llorado aquel joven que se ha sentido traicionado por su novia. En secreto, porque no quiere mostrarse como un débil, porque no quiere que lo tilden de cobarde, porque no quiere que se rían de él. Entonces quiere sufrir el dolor, pero no puede, y llora de dolor en secreto. Los demás lo ven y dicen, está íntegro, míralo, ni le importa que me salí con otro ahora. Y tal vez la novia dice, me salgo con otro ahora. Y este lo mira y dice, ni me importa. La novia dice, viste que ni me amaba. Si ni siquiera me mira, ni le importó que salga con otro. No se da cuenta que en secreto lloró su alma. En secreto derramó lágrimas. En secreto quiso contenerse, mas no pudo. Cuando tu corazón es traicionado, cuando tu corazón sufre una herida muy grande, tú dices en esta noche, anduve en caminos tan malos y Dios no hizo nada por mí. Nunca hizo nada por mí Dios, porque tú no lo vistes, porque la Escritura dice así, libro de Jeremías capítulo 13, mas si no oyeres esto, ¿qué es lo que no tengo que oír? ¿Qué es lo que tengo que hacer, mas no lo voy a hacer? Que si caminas en caminos malos te destruirás la vida. La muerte se cierne sobre ti y tú no te das cuenta. Actualmente en nuestro país, solo la mitad de las personas que tienen SIDA saben que tienen SIDA. Hay muchos que andan en el subterráneo, trabajan en la fábrica, se sienten saludables, pero no saben que tienen SIDA. Alguno dirá, pastor, ¿por qué no saben? Porque el SIDA no le da ningún síntoma todavía. Entonces, como todavía no tienen síntomas, dicen estoy sano. ¿Tú tienes síntomas de que estás mal espiritualmente? No, pastor, duermo bien, trabajo, mi familia está bien. Tú no tienes síntomas. Por eso entonces no te das cuenta y no puedes obedecer la voz de Dios. Hasta que de repente venga el golpe. Cuando venga el golpe, será demasiado tarde. ¿Cómo no tenía síntomas? El 50% de los que tienen SIDA en el país, y muchos tal vez de los que están escuchando este mensaje, deben tener algunas enfermedades y no se dan cuenta que las tienen. Luego de repente un día te despiertas y el médico te dice, usted es un diabético, y de ahí para adelante tu vida cambia al 100%. Y un día para otro el doctor te dice, usted tiene cáncer. ¿Pero cómo? Si no lo sentía. Es que el cáncer no duele. El cáncer no duele. La diabetes no duele. El SIDA muchas veces no duele. Tal vez hoy estás gozando de una vida saludable y no te das cuenta que hay enfermedades espirituales terribles que ya las tienes, pero no te das cuenta. La Escritura dice así,
capítulo 3, el libro de Jeremías: mas si no oyeres esto, dice Dios, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas. Mirá la expresión de Dios. Dice: al verte mal, al verte que te voy perdiendo, que te alejas cada día de mí, lloraré amargamente, y mis ojos se desharán en lágrimas, y no alcanzarán las lágrimas para seguir llorando. Pero tú has salido de la iglesia y has dicho: Dios nunca se acordó de mí, a Dios nunca le importó mi vida, nunca me levantó como nada, nunca recibí la unción del Espíritu Santo. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre, dice la Escritura. Aunque olvide ella, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés en esta noche, el Señor aún te sigue llamando y aún sigue derramando lágrimas por ti. Dice la Escritura: en secreto llorará mi alma. En secreto llora el alma de aquel que ve cómo su salud se ha perdido. En secreto llora el alma de aquel que ve que no le alcanza para poder poner sobre la mesa algo de comida para sus hijos. En secreto llora el alma de aquel creyente que ha buscado a Dios y ahora no sabe cómo acercarse ante Dios y decirle: Señor, he pecado, he adulterado, he robado, he mentido, te he traicionado. Dice la Escritura que cuando Cristo iba a morir en la cruz, le dijo a Pedro: Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Pero dijo: no, Señor, nunca te negaré, mi vida daré por ti. Sin embargo, tenía intenciones de cosas buenas, pero no sabía que la vida era muy difícil. Y que cuando se enfrentan tiempos difíciles, tú necesitas tener humildad. La soberbia es el peor veneno del hombre. Sencillez de corazón, alejar toda soberbia. Porque si el Señor te dice camina, tú debes caminar. Si el Señor te dice detente, tú te tienes que detener. Sin embargo, dice la Escritura que Pedro, cuando el Señor fue llevado cautivo, alguien le miró y le dijo: este también andaba con esos locos religiosos. Pedro miró y dijo: juro que no lo conozco, ni sé de quién hablan. Vino otra persona y dijo: de cierto, tú hablas como ellos, así que tú eres de ellos. No lo conozco, dijo, y maldecía, decía malas palabras, como diciendo: ven, yo no soy de los locos. Adultero, mira, dame una droga, mira cómo me drogo. Yo no soy de esos. Una vez fui de casualidad, me llevó mi mamá, pero yo no soy de esos locos, aleluya. Yo soy de ustedes, de la droga, de la noche. Pero dice que de repente Pedro, entre que negaba, el gallo cantó por última vez. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor. Entonces dice que le vino una tristeza en el corazón porque le había fallado a Dios. ¿Cómo enmendar ahora cuando hicimos mal? ¿Cómo sanar o subsanar lo que hemos hecho mal, lo que hemos hecho al revés? Dice la Escritura que Pedro entonces empezó a llorar amargamente. Los discípulos le decían: Pedro, ¿dónde vas? No, voy a otro lado. Y se escondía por allí Pedro y buscaba cada rincón para llorar. En secreto comenzó a llorar su alma, porque no quiso hacer lo que hizo. Fue débil. Quería una oportunidad nueva. No había consuelo para Pedro. Los discípulos lo buscaron. Pedro dijo: no. Por quien entregó su vida en la cruz del Calvario, en un lugar que no le corresponde. En secreto está llorando el alma del Señor también. Dice la Escritura que Pedro fue alejándose más y más de los creyentes. Pedro, aquel que caminó sobre las aguas. Los discípulos lo buscaban y Pedro dijo: no, yo me voy a otro lugar. Jesús muere en Jerusalén y Pedro de repente aparece en Galilea, varios kilómetros, muchísimos kilómetros al norte, en medio del mar. Dijo: yo voy a volver a hacer lo que siempre hice. Para esto nací. Yo soy un pescador. Pescador nací, pescador voy a morir. Así que volvió a hacer lo que hacía antes. ¿Cuántos han conocido a Dios? Dios los sacó del alcohol. Se alejaron de Dios y dijo: voy a volver al alcohol si yo soy un alcohólico. ¿A quién se le pone en la cabeza que Dios me va a elegir, que seré un profeta, un hombre de fe? No, soy un alcohólico, alcohólico nací y alcohólico moriré. Soy una mujer que vivió en la noche. ¿Cómo se me ocurre que voy a ser una pastora, una obrera de fe? En la noche viví y en la noche moriré.
Y alguien le quiere hablar de Dios y no quiere. Pero aunque rechaza, por un lado en secreto llora su alma. Pedro dice que de repente se subió a la barca y empezó a pescar. Y de repente, entre que él pescaba, en ese momento vio a alguien a la orilla y le dijo: hijitos, ¿tenés algo de comer? Y Pedro respondió de la barca y dijo: no tenemos nada, no hemos pescado nada en toda la noche. Aquel que estaba a la orilla le dijo: echen la red a la derecha. Cuando echaron la red a la derecha, dice que empezaron a agarrar una gran cantidad de peces. Encima Pedro quiso volver a lo que hacía antes y le salía al revés, todo le salía mal. Dice que cuando él escuchó la voz de aquel que estaba en la orilla y agarró gran cantidad de peces, uno que estaba con él miró hacia la orilla y dijo: es el maestro que nos dijo esta palabra. Dice que entonces Pedro se tiró al agua y a nado empezó a dirigirse hacia la orilla, con desesperación, queriendo enmendar. Se murió aquel a quien tenía que decirle: perdóname. Pero de repente lo vio a la orilla y dijo: pero no está muerto, está vivo. No está muerto aquel a quien tú le fallaste, está vivo, y en esta noche puedes acercarte a su trono y decirle: Señor, perdóname, te he fallado, he pecado contra el cielo y contra ti, dame una segunda oportunidad. Yo voy a invitarle a que te pongas de pie en esta noche. Aquellas personas que hayan estado escuchando esta palabra hoy y decidan dar un paso de fe, empezar un tiempo nuevo. Aquellos que digan: Señor, yo quiero avanzar, quiero reconciliarme contigo y quiero comenzar una etapa distinta, una etapa nueva. Yo voy a invitarles a que puedan dar un paso de fe aquí frente al altar. Dice que Pedro entonces llegó hasta la orilla todo mojado, agitado. Lo miró de cerca y dijo: realmente es el maestro el que me llamaba. El Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Le dijo. Siguieron charlando y el Señor volvió a decirle: Pedro, ¿me amas? Señor, sí te amo, apacienta mis corderos. Y entre que seguían charlando por tercera vez le dijo: Pedro, ¿me amas? Le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. En ese tú sabes todas las cosas, ¿sabes lo que le estaba diciendo? Señor, tú sabes que por debilidad fallé, que no quise hacerlo de verdad, que aunque estuve consumiendo drogas, viviendo en la prostitución o visitando mujeres de la noche, nunca, jamás me sentí como me sentí aquel día que estaba en la iglesia levantando mis manos a los cielos. Yo cuando acepté a Cristo en mi corazón era muy niño. Al tiempo me alejé de Dios. Hasta los 13 años, 14 años, luego me tocó mi juventud y me alejé, le di la espalda a Dios. Mas un día Dios me volvió a hablar y me dijo: ¿me amas? Yo dije: Señor, te amo, pero a mi manera. Sé que existes, pero yo no puedo hacer lo que la Biblia dice. Yo soy débil. Yo soy un hombre de carne y hueso, no soy un dios del Olimpo. Los griegos pensaban que los dioses habitaban en una montaña llamada Olimpo. Y el sueño de todo hombre y de toda mujer es convertirse en un semidios. Dejar las debilidades carnales en la tierra y encontrar el camino hacia Olimpo para encontrarse con los dioses. Esto creían los griegos. Pero los creyentes sabemos que Dios usa hombres de carne y hueso. Dios no quiere que te conviertas en un hombre intachable o en una mujer intachable de la noche a la mañana. Él sabe que avanzarás y tal vez tropezarás. Él sabe que un día te levantarás y orarás por enfermos y sanarás a 10 o 20 enfermos. Y al otro día estarás peleando en tu casa con tu esposa. Él sabe que un día puedes dar un mensaje de poder desde una plataforma. Y al otro día sintiendo una enfermedad en tu cuerpo y diciendo: Señor, ¿por qué? Ayer estaba parado con la gloria de Dios y ahora estoy débil. Dios dijo: esto no es Olimpo. Esto no es Olimpo. Esto es hombres y mujeres de carne y hueso, débiles,
pero transformados en poderosos por la gloria y el poder de Dios. Le volvió a decir y le dijo: ¿me amas? Pedro le dijo: tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que hice mal y estoy arrepentido por ello. Pero tú sabes que a pesar de lo que soy, de lo que hice, de lo que fui, te amo. Le dijo: apacienta mis ovejas. Fue la última charla que tuvo Pedro con el Señor. Después de aquella charla, Pedro se transformó en uno de los apóstoles más tremendos que todo el mundo de la iglesia primitiva conoció en aquellas épocas. Con su sombra simplemente sanaba a los enfermos. La gente entonces decía: es un Dios. Otros decían: no, si este le negó al Señor, es un hombre de carne y hueso. Entonces el que debe estar detrás de él debe ser tremendamente poderoso, que tiene tanto poder que transforma en un mortal, en un simple mortal, en un hombre dispuesto a desafiar el infierno y todas las potestades de los demonios para traer bendición a la casa, a los hogares y a miles de matrimonios. En esta noche tú serás glorificado por Dios y serás transformado de un simple mortal en un canal de bendición. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Vamos a orar hoy. Mientras vamos entonando una adoración, si hay alguien que quiera reconciliarse con Dios o aceptar a Cristo en su corazón, yo voy a invitarles a que pasen aquí al frente. Ya hay muchísimas. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www